Estimados estudiantes, participantes de este curso, hemos llegado al último tema de esta materia, que es el referido a los libros apócrifos. Recordarán que hemos visto que esta materia está estructurada en 4 temas grandes, ¿no? El primero ha sido una introducción a los libros poéticos y de sabiduría. El segundo específicamente trataba los relacionados a los libros poéticos. El tema 3 a los libros sapienciales, y este último tema 4 relacionado a los libros apócrifos o deuterocanónicos. En relación entonces a este tema número 4, libros apócrifos o deuterocanónicos, vamos a ver los siguientes subtemas. El primer subtema es en relación al canon bíblico, donde vamos a ver qué quiere decir el canon y cuál es la perspectiva correcta respecto de la determinación o reconocimiento más bien del canon. Luego vamos a ver un poquito profundizando qué quiere decir, a qué se refieren los libros apócrifos o deuterocanónicos, y finalmente una breve síntesis del libro de eclesiástico y de sabiduría como parte de los libros sapienciales pero apócrifos. Entonces entramos de lleno al tema del canon de las escrituras. Vamos a considerar la doctrina de la inspiración, que es el canon, y la determinación o reconocimiento del canon mismo. Para esto es necesario empezar con, en relación al canon, que es el conjunto de libros reconocidos como inspirados por Dios, como palabra de Dios, partir por la doctrina de la inspiración. La inspiración es una doctrina, uno de los fundamentos de la doctrina cristiana, referida a la esencia de la palabra de Dios. Es decir, todo libro que es inspirado es palabra de Dios. La inspiración es aquella que hace que un libro sea inspirado, que hace que un libro sea canónico, por lo tanto, ¿no? ¿Qué es la inspiración? Este término de inspiración es utilizado justamente en 1 Timoteo 3:16, dice, donde toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir la injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí es donde se utiliza el término inspiración, que en el griego es theopneustos, inspirado por Dios. Esta palabra da a pie para esta doctrina de la inspiración. Como doctrina quiere decir que la inspiración es justamente que Dios haya hablado por el autor inspirado, que hace que el escrito sea palabra de Dios. La palabra inspiración entonces significa que la escritura equivale a la misma oralidad de Dios. Eso quiere decir que la escritura, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, incluye el Nuevo Testamento, toda palabra que está ahí escrita es inspirada o fue soplada por Dios. Por lo tanto, la inspiración equivale a que ese escrito es la palabra de Dios, equivale a la misma oralidad de Dios, ¿no? Es Dios hablando. Entonces, la inspiración hace que toda escritura, toda la Biblia, sea autoritaria e infalible, ¿no? A partir de esto tenemos el otro concepto, el canon. Hay una relación entonces entre el canon y la inspiración. No hubiera canon si no hay inspiración. La inspiración es justamente la palabra de Dios. La inspiración es el Dios hablando a través de hombres, ¿no? Dios hablando y revelando
pero esa revelación es dada al ser humano. Ese acto de dar al ser humano para que el ser humano lo pueda escribir, es el llamado la inspiración, ¿no? Ahora, el libro inspirado entonces es palabra de Dios. De ahí pasamos a otro concepto de canon. El canon ya es el reconocimiento de la inspiración del libro, ¿no? Un poquito profundizando, el canon viene de la palabra griega canon, y a su vez esta palabra griega viene de una palabra hebrea. Ambas en hebreo y en griego significan caña, bastón o vara. Este significado gramatical de la palabra canon, o en hebreo canet, que significa caña y se refiere a la caña, pero este significado gramatical, etimológico, es la base para el significado metafórico. El significado metafórico entonces del canon viene a ser norma o regla, ¿no? Norma o regla para medir. ¿Qué es lo que se mide? Se mide la autoría, se mide la originalidad de los libros, ¿no? Por eso es que el canon se usa como concepto para hacer mediciones, o la norma para ver si un libro es original o no, o norma, ¿no? Como normas gramaticales o normas musicales. También el canon viene a ser como la regla, la pauta, la norma, como habíamos dicho, puede ser musical, gramatical, ¿no? El canon entonces viene a ser la norma, la regla, para medir ciertas características de, ya sea en el arte o de ciertos objetos también, ¿no? Entonces lo principal aquí es que el concepto canon viene a ser regla o medida, ¿no? En ese sentido viene a ser la norma para establecer, digamos, qué libros, o reconocer, perdón, qué libros son inspirados o no. A partir de este concepto entonces pasamos a otro concepto importante para ver lo de deuterocanónico o apócrifo. Primero hemos visto la inspiración, luego el canon, ahora vemos la canonicidad. La canonicidad básicamente es el reconocimiento de la inspiración de cierto libro, lo que le hace canónico, ¿no? O sea, lo que le hace dentro del canon. El canon, hemos dicho, es la regla, la pauta, ¿no? La regla, la norma. En términos bíblicos, teológicos, el canon viene a ser el conjunto de libros inspirados por Dios, el conjunto de libros que son la palabra de Dios, ¿no? Ese reconocimiento de que son palabra de Dios hace que sean canónicos, ¿no? Que están dentro de la norma, dentro de la regla. Entonces, como habíamos dicho, la canonicidad de un libro es el reconocimiento de que ese libro es inspirado, que es palabra de Dios. Hay una diferencia entonces en determinar o reconocer el canon. Aquí vale el punto de preguntarse si los cristianos, si la iglesia ha determinado el canon o realmente los reconoce más bien, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una diferencia entre determinación y reconocimiento del canon. Quizá muchos piensan que los libros que están en la Biblia han sido determinados por los cristianos, por la iglesia misma o por autoridades eclesiásticas. Pero en realidad, en ese sentido, muchos pensarán entonces que estos libros han sido determinados, establecidos por algún grupo quizá de estudiosos o pastores o sacerdotes, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista cristiano, protestante, la iglesia no determina y no determinó históricamente ninguna lista sagrada.
es decir, no determinó el canon bíblico, sino los reconoció. Por lo tanto, ¿por qué esto? Porque la canonicidad, es decir, que cada libro es inspirado por Dios, eso es determinado por Dios, porque Dios es el que inspira. Lo que hace la Iglesia es simplemente reconocer esa inspiración, reconocer la canonicidad dada por Dios. Por lo tanto, la canonicidad es reconocida, no determinada por el hombre. Desde esa base, entonces, podemos decir que hay dos perspectivas respecto al canon. Una perspectiva incorrecta y la perspectiva correcta. Desde la perspectiva incorrecta, sería que la Iglesia determina el canon, que la Iglesia es la madre, la que genera el canon, que la Iglesia es el magistrado del canon, es decir, la Iglesia es la que juzga el canon. Desde la perspectiva incorrecta también podemos decir que la Iglesia regula, administra el canon, que la Iglesia juzga el canon o que la Iglesia es dueña del canon. Pero esta perspectiva es incorrecta. La perspectiva correcta, bíblica y cristiana, ha sido la contraria. Desde la perspectiva correcta, entonces, tenemos que la Iglesia no determina el canon, sino descubre el canon. La Iglesia no genera el canon, sino es la hija del canon. La Iglesia no es el magistrado del canon, sino es el ministro del canon. La Iglesia no regula el canon, sino reconoce el canon. La Iglesia no juzga el canon, sino es testigo del canon. Y la Iglesia no es dueña del canon, sino es sierva del canon. Esto es importante entonces reconocer, y como había indicado, desde la historia no existe ningún concilio ni ninguna reunión que haya determinado qué libros son los sagrados, qué libros son los inspirados, qué libros son palabra de Dios. Realmente, históricamente, podemos decir que Dios mismo ha ido formando la lista de libros sagrados, la lista de libros inspirados. Dios mismo ha ido formando, ¿no? Entonces, este es un hecho histórico excepcional, porque no hubo ningún grupo de rabinos ni ningún concilio que haya determinado esta lista, estos libros. La Iglesia simplemente reconoció, y lo mismo pasó con el pueblo judío. Ellos reconocieron, ¿no? Reconocen el canon del Antiguo Testamento. Y como cristianos, como Iglesia también, nunca se establecieron qué libros son sagrados. Nadie estableció, sino se reconocieron, se reconoce que estos libros son inspirados. Esto entonces en relación al canon bíblico, y a partir de esto entonces podemos decir qué es lo que se entiende por apócrifo o deuterocanónico.